Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Hoy es viernes 4 de agosto y vamos a continuar nuestra lectura del año bíblico en el libro de Proverbios, capítulo 14 y capítulo 15. Allí comienza el sabio diciendo: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Proverbios 14:1 dice que la mujer sabia edifica. En un tiempo cuando muchos hogares se están derribando, las damas necesitan como mujeres tener esa sabiduría para edificar nuestras casas y para evitar ser las responsables de derribar el hogar. Este versículo pone un gran énfasis, una gran responsabilidad sobre la mujer. Dice que ella es la que tiene la capacidad de edificar o derribar su casa. Esto es una capacidad que Dios ha dado a la mujer, no al hombre. No quiere decir que el hombre nunca es la causa de que un hogar se derriba, pero sí dice que una mujer con esa sabiduría que Dios da puede lograr resistir todos los ataques contra su hogar y edificar su casa, aún en los casos en que el esposo la está derribando. En Éxodo capítulo 35, versículo 35, se habla de los hombres que tenían sabiduría para hacer obras de arte e invenciones. Tenían destreza y habilidad para hacer esas obras con sus manos. Pero el libro de Proverbios habla de destreza y habilidad para elaborar una vida de éxito. Según la Biblia, existe una pugna entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. Lo que el hombre considera gran sabiduría es locura para Dios. Según 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 al 31. Ahora, aquí no se está hablando de las verdades científicas, los descubrimientos que el hombre hace, pues Dios tiene esa verdad escondida durante los siglos y a su debido tiempo permite que el hombre la descubra, sino que se está hablando de esa sabiduría que se basa en filosofía y en el orgullo del hombre por sus conocimientos. La sabiduría de Dios no la puede comprender el hombre inconverso. Requiere un cambio de corazón, según 1 Corintios capítulo 2, versículos 6 al 16. Al recibir el Espíritu de Dios, recibimos la capacidad de comprender la sabiduría de Dios. Pero aún, hermano, aunque tengamos el Espíritu Santo, debemos perseverar en Él, porque también un cristiano puede apoyarse muchas veces en su propia sabiduría, en la sabiduría terrenal. Si nosotros analizamos en la Biblia los conceptos de la sabiduría, vamos a encontrar que según Santiago capítulo 3, versículo 17, la sabiduría de lo alto es primeramente pura. Esa es su primera característica. Esto habla de la santidad. La limpieza del pecado es la primera característica de la sabiduría que viene de Dios. Una mujer que desea tener esa sabiduría para edificar su casa tiene que estar en una comunión constante con Dios, viviendo en la limpieza del pecado. En segundo lugar, la sabiduría de lo alto es pacífica. Según Santiago capítulo 3, versículo 13 hasta el 18, se menciona esta característica, ¿verdad? En contraste con la sabiduría terrenal que tiene celos amargos y contención en el corazón. Hermano, la tendencia del ser humano es aclarar todos los puntos, exponer y defender nuestro punto de vista, insistir en nuestros derechos y no pasar por alto ninguna ofensa. La Biblia, en cambio,
habla de un espíritu de mansedumbre que quiere vivir en paz con los demás, aún cediendo nuestros derechos. Cristo dijo que los pacificadores son hijos de Dios. En otras palabras, tienen un parecido que es un pacificador, como un hijo que se parece a su padre. En tercer lugar, la sabiduría de lo alto es amable, benigna. Santiago 3:17 lo explica, ¿verdad? La amabilidad, la benignidad. Aquí la palabra benigna viene de dos raíces, bien y persuadir. La idea es que la persona benigna cede fácilmente, es dócil, anuente, es decir, que consiente o permite algunas cosas. Es la persona que sabe decir, me equivoqué, perdóname. Sería lo contrario a la terquedad o a aquella persona que se empeña en conseguir lo suyo propio. La sabiduría de lo alto es llena de misericordia, sin incertidumbre ni hipocresía. Recuerden que la misericordia significa compasión. Debemos entender que nadie tiene derecho a la misericordia. Dios nos salvó por su misericordia, no por algo bueno que nosotros hayamos hecho. No tenemos derecho a la misericordia de Dios. Y esto se aplica también entonces a las damas, ¿verdad? Tal vez algún miembro de la familia no tiene derecho a que se le tenga misericordia, porque la misericordia nunca es merecida. Tenemos derecho a despreciar o a reclamarle sus errores y sus faltas. Pero la sabiduría de lo alto es llena de misericordia. Y entonces da a esa persona lo que no se merece. Es tremendo, ¿verdad, hermano? Dice también que la sabiduría de lo alto no tiene incertidumbre. La incertidumbre es el doble ánimo. Eso significa falta de convicción. Es algo que existe efectivamente en el ánimo, es decir, en el corazón, pero que produce inestabilidad. ¿Cuál es lo contrario al doble ánimo? Es una persona dedicada total y decididamente al Señor. En lugar de caminar en el camino del Señor y a la vez en el camino del mundo, decide de una vez 100% el camino del Señor. Además de esto, ¿verdad? Dice que no tiene hipocresía. La palabra hipocresía viene de dos raíces. Habla de un actor que habla detrás de una máscara. Esta máscara puede ser una máscara religiosa. Puede ser cualquier esfuerzo de ocultar lo que en realidad somos y aparentar otra cosa. La mujer sabia pide a Dios la capacidad de dejar sus máscaras y ser quien realmente debería ser. Era una persona que decide ser espiritual, pero en todos sus aspectos. La persona que tiene la sabiduría de Proverbios se caracteriza por ciertas cualidades. Algunas de los temas repetidos en Proverbios son la reprensión, la diligencia, la prudencia al hablar, la humildad y el dominio propio. Proverbios recomienda mucho que sepamos aceptar la reprensión. Una persona que nunca quiere aceptar la reprensión es un necio. La reprensión significa esa disposición a evaluar nuestra vida, a reconocer nuestros errores, a corregir nuestras faltas. Muchas veces nuestra tendencia, al contrario, es defender y justificar nuestros errores. En cuanto a la diligencia, ese es un tema recurrente en el libro de Proverbios, es decir, el buen manejo de los recursos económicos. La diligencia conducirá al éxito. En el Nuevo Testamento tenemos el concepto de la mayordomía,
O sea que todo lo que tenemos es un encargo de Dios y nuestra tarea es administrarlo correctamente. Y ahí las damas tienen ese don, ¿verdad? Recuerden la parábola de los talentos. La mujer especialmente tiene que administrar los bienes de su casa con sabiduría, prudencia al hablar. Ese es otro tema recurrente en Proverbios. En general, la mujer domina la comunicación mejor que el hombre. Las niñas hablan más pronto que los niños. Las mujeres muchas veces tienen mayor capacidad de aprender los idiomas y sienten una necesidad de expresar verbalmente sus pensamientos. Y en Proverbios, entonces se habla que una mujer sabia o la persona sabia habla poco. Según Proverbios 10:19, por ejemplo. Habla antes, primero oye y luego habla, ¿verdad? Según Proverbios 18:13. En tercer lugar, guarda confidencia y no difunde chisme, según Proverbios 11:13. Aunque el libro de Proverbios nos recomienda que no hablemos tanto, a la vez da una gran importancia a la palabra oportuna, amable y animadora. Hay momentos cuando no se debe hablar, pero hay momentos cuando hace falta una palabra de afirmación, una palabra de ánimo. El Proverbio recomienda hablar apaciblemente, teniendo cuidado de no herir con las palabras, según Proverbios capítulo 12, versículo 18 y 15, versículos 1 y 4. Hermanos, vamos a orar por nuestras damas, ¿verdad? Por nuestras esposas, por las damas de la iglesia. Y pues las damas vamos a orar también para que Dios les dé sabiduría y puedan edificar el hogar y no destruirlo. Hermanos queridos, Maranata, Cristo viene. Bendiciones para todos. Feliz día.